5 encuentros extraterrestres realmente extraños. El contacto con ovnis es conocido por su alta extrañeza. Cuando las personas se encuentran cara a cara con extraterrestres o son llevados a bordo, las cosas pueden pasar de ser extrañas a verdaderamente bizarras. A continuación se presentan 5 casos de todo el mundo que contienen elementos increíblemente raros y únicos de alta extrañeza. Cada uno de estos 5 casos incluye avistamientos, aterrizajes, humanoides y una experiencia a bordo. Todos contienen algún tipo de evidencia física. Estos casos aportan perspectivas notables sobre el fenómeno ovni y extraterrestre. El caso de Katie Connelly. En el verano de 1940, Katie Connelly caminaba por un camino rural en Meriden, Inglaterra, cuando se encontró con una pequeña estructura extraña. Había hombres altos y de aspecto raro, con monos parados cerca. Cuando volvió más tarde, la estructura había desaparecido. Luego, mientras trabajaba en una fábrica, vio a uno de los hombres que había visto junto a esa nave, y él le dijo a Katie que era un extraterrestre. Así comenzaron los contactos de Katie. Pronto fue llevada a bordo. Vio personas con aspecto humano y seres de piel azul con ojos felinos. Fue examinada físicamente y le mostraron la nave. La llevaron a una zona activa de guerra y a Nueva York, mostrándole la Estatua de la Libertad. Ocurrieron muchos otros sucesos de alta extrañeza, incluyendo viajes al pasado para revivir ciertos eventos de su infancia y a un país en África. El caso de Arne Harder Jorgensen. Un día de agosto de 1956, Arne Harder Jorgensen, de 10 años, jugaba a los vaqueros e indios con sus amigos cerca de su casa en Baklev, Dinamarca. De repente escuchó voces y risas con sonidos extraños. Al asomarse fuera de su escondite, vio 3 humanoides bajos, calvos, vestidos como monos, comiendo bayas de un arbusto. De repente, los extraterrestres se giraron y lo miraron fijamente. Arne intentó correr, pero descubrió que no podía moverse. Uno de los humanoides lo estudió de arriba a abajo y se alejó. Luego, una nave plateada con forma de platillo despegó. La parálisis de Arne desapareció. Corrió a casa y se dio cuenta de que ya era el anochecer. A la mañana siguiente, se descubrieron 4 agujeros profundos en el suelo. También faltaban 3 gallinas del gallinero de un vecino. Más tarde, Arne tuvo 2 avistamientos cercanos de ovnis. El caso de O'Nilson Patero. La noche del 22 de mayo de 1973, O'Nilson Patero conducía a su casa en Catanduva, Brasil, cuando recogió a un autoestopista, un joven rubio de ojos azules. Al dejarlo, el hombre dijo que se volverían a encontrar. Continuando con su camino, el auto de O'Nilson perdió potencia repentinamente. Apareció un ovni y proyectó un haz de luz sobre su vehículo, volviéndolo transparente. O'Nilson salió corriendo y se desmayó. Lo encontraron inconsciente al lado del camino. Un año después, la noche del 26 de abril de 1974, O'Nilson vio otro ovni. Fue alcanzado por un haz de luz y llevado a bordo, donde vio al mismo autoestopista. O'Nilson fue examinado y vivió muchos eventos extraños a bordo, incluyendo ver a su propio gemelo, ser llevado a otro país en Europa y más. Los extraterrestres lo dejaron en tierra. Ya habían pasado 6 días y estaba a 1200 kilómetros de su ubicación original. El caso de David Hamel. El 12 de octubre de 1975, David Hamel, carpintero,
su esposa Ruth y un amigo veían televisión en su casa en Maple Ridge, Canadá. De repente, la pantalla de la televisión se llenó de estática y aparecieron dos figuras de aspecto asiático que levantaron a David y lo llevaron a una nave. A David le mostraron la nave y le brindaron grandes volúmenes de información científica y filosófica. Los extraterrestres le advirtieron sobre la energía nuclear y luego le dijeron que le darían instrucciones detalladas para construir un motor de energía libre. Al devolverlo a su casa, la vida de David cambió y mantuvo contacto con los extraterrestres. David emprendió una búsqueda de por vida para construir una nave ovni, usando un concepto de imanes contrarrotativos. Gastó miles de dólares y finalmente construyó un motor que explotó espontáneamente. Continuó sus esfuerzos, llamando la atención de científicos destacados. Se han escrito 2 libros sobre su caso. El caso de Elizabeth Hess. En 1954, Elizabeth Hess, seudónimo, de 13 años y su madre, experimentaron un tiempo perdido durante un viaje a la tienda cerca de su casa en Nueva York. Años después, en noviembre de 1989, Elizabeth despertó y encontró 3 extraños humanoides en su apartamento de Manhattan. La condujeron por la calle hasta el río Hudson, donde se encontró con un gris alto y otras 30 personas que también habían sido llevadas ahí. Siguió una extraña experiencia en la que Elizabeth se le indicó que escogiera un vaso y se lo diera a una mujer sin hogar. Luego, Elizabeth estaba de vuelta en su casa, siendo sometida a un procedimiento médico por parte de los extraterrestres, quienes le dijeron que dejara de fumar y de comer chocolate. Más tarde, Elizabeth tuvo varios abortos espontáneos en los que el feto desaparecía. Estos 5 casos ejemplifican la alta extrañeza que suele estar presente durante el contacto con ovnis. Revelan algunos de los planes de los extraterrestres en este planeta y que personas de todo el mundo están experimentando contacto con una amplia variedad de humanoides. La evidencia habla por sí sola. No estamos solos. Finalmente estoy listo para compartir mi historia. En el otoño de 2013 tenía 21 años. Vivía solo y estaba completamente sobrio. Me desperté en medio de la noche con una conciencia repentina y aguda. Algo andaba mal. No podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado, completamente inmovilizado. Al principio no podía ver nada, pero podía sentirlos. A medida que mis ojos se acostumbraban y miraban en todas direcciones, los vi. 4 o 5 figuras de pie, en silencio, alrededor de mi cama. Se veían como los grises, exactamente como los han descrito y representado toda mi vida, y exactamente lo que siempre me ha aterrorizado. Altos, delgados, con piel gris suave y esos enormes ojos negros en forma de almendra. Cuando hice contacto visual con uno de ellos, vi mi propio reflejo en esa superficie negra profunda. Mi rostro deformado por el miedo, completamente paralizado. Fue abrumador. Empecé a gritar, tan fuerte como podía, pero solo en mi mente. No salió nada. Mi cuerpo no respondía. No eran agresivos. Parecían estar tratando de calmarme, de tranquilizarme. Pero yo ya estaba demasiado alterado, lleno de un pánico puro y animal, como el que podría sentir un animal atrapado mientras el cazador o depredador se le acerca. Mis gritos mentales no cesaban. Estaba convencido de que iban a llevarme y que no iba a regresar. Mi miedo parecía confundirlos. Entonces, desaparecieron.
Durante las siguientes 48 horas no pude dormir. No podía pensar en otra cosa. Mi cara, especialmente los músculos alrededor de los ojos y la frente, se sentían como si estuvieran atrapados en un estado de tensión de shock. No podía relajarme. Era como si el miedo se hubiera grabado en mi fisiología. En un momento, sentí una necesidad abrumadora de dibujar lo que sentía. No soy artista, no dibujo, pero necesitaba sacarlo de alguna forma. Tuve terrores nocturnos y parálisis del sueño desde niño. Esto no fue eso. Nunca he experimentado nada igual, ni antes ni después. Nunca se lo conté a nadie. No fui a un hospital. Sé cómo suena esto, pero sé lo que pasó. No se sentían malvados. Si acaso, se sentían preocupados. Pero eso no importó en ese momento. Estaba solo, inmovilizado y convencido de que iba a ser llevado a otro lugar. Muchas gracias por escucharme. Intentaré agregar el dibujo a esta publicación, pero las reglas eran confusas, así que puede que bloqueen esto como resultado. De nuevo, no soy artista. Nunca tomé clases ni tuve interés en ese tipo de cosas. Pero en los días posteriores a esta experiencia, no podía pensar en otra forma de liberar mi mente. A continuación les dejo la imagen. No había hablado de esto públicamente en línea simplemente porque he sido demasiado flojo. Y en parte, todavía estoy atónito por lo que vi. Ahora tengo 23 años, pero esto me pasó cuando tenía 19. Estuve tomando ácido fuertemente, cada semana durante meses, en busca de una disolución del ego y un despertar espiritual. Vaya que sí tuve un despertar. Una noche me subí a Minecraft, puse el cartón bajo la lengua y en vez de dejarlo ahí, lo tragué. Era una dosis alta, como 250 microgramos. Para algunos esto no es mucho, pero para mí es bastante intenso, aunque no insoportable. Era una dosis de una tableta y media. Todo iba como en un viaje normal, durante un par de horas, cuando de repente ya no podía distinguir entre Minecraft y la realidad. A medida que las líneas se desdibujaban, tuve mi primer ataque de pánico. Salté de la laptop. El juego seguía corriendo. Me paré en la cama y el mal viaje estaba yendo cada vez peor, más rápido de lo que podía pensar. Fue la peor sensación que he tenido en toda mi vida. Los fractales tomaban todo mi campo visual y no podía hacer nada más que acostarme y dejar que me consumiera. Después de lo que considero unos 3 minutos traumáticos, comencé a derretirme en el entorno, muriendo lentamente. Tras una dura lucha, me rendí y solté. Inmediatamente salí disparado de mi cuerpo por un túnel fractal, donde ya no existía el yo, solo existía el nosotros. Al final del túnel, era una especie de ser multidimensional que observaba mi cuerpo humano desde un portal en un vacío negro. Y le dije a mi cuerpo: me siento tan mal por ti. Justo después volví a mi cuerpo, pero con un alivio total por haber aguantado. Inmediatamente, abrí mi laptop para escribirle a un amigo que también compartía el gusto por los dulces lisérgicos. Mientras le escribía, la disolución del ego volvió a golpearme, pero esta vez estaba emocionado por volver. Como antes, me acosté y dejé que me llevara sin resistencia. Atravesé el túnel fractal nuevamente y al final me convertí en lo que consideré Dios mismo. Era todo y lo sabía todo. Era el pensamiento en tu cabeza, el suelo bajo tus pies, el sabor en tu boca. Me convertí en la experiencia en lugar de simplemente estar experimentando.
En ese espacio noté algo que se quedó conmigo al volver a mi cuerpo humano. Había una cinta transportadora de almas entrando infinitamente a la Tierra. Estar en la Tierra es algo muy importante. En ese espacio comprendí que la reencarnación es completamente real y que todos estamos viviendo múltiples vidas y ya hemos vivido muchas antes de esta. Te hace cuestionarte, ¿qué está pasando realmente? Ojalá pudiera mostrarles lo que viví en una pantalla de cine. La ilusión es la separación, nunca lo olvides. Todos somos uno. Salgamos de este lugar. No fue una abducción, pero lo vi. He visto exactamente lo que algunas personas aquí han descrito. Íbamos manejando de regreso a casa, cerca del lago donde vivíamos, cuando una figura humanoide muy alta, extremadamente delgada, con piel blanca grisácea, cruzó directamente frente a nosotros. Era demasiado delgada para ser humana, casi como un palo, sin exagerar. Tenía brazos y piernas largos y un torso pequeño. Nos miró directamente, cara a cara, a unos 15 o 10 metros de distancia, tanto que casi tuvimos que frenar por completo. Tenía la típica cabeza de un alien gris que se ve en los medios, pero sus ojos eran una mezcla profunda de naranja, fuego y amarillo. No se detuvo al caminar, pero giró su cabeza y parte superior del cuerpo hacia nosotros, de una manera muy distinta a como lo haría un humano, y se internó en el bosque. Yo tenía un testigo conmigo y ninguno de los dos pudo decir una palabra por el terror que sentimos. Aceleramos, y un poco más adelante, la persona en el coche logró decir: «Yo también lo vi». Fue aterrador, aunque podría explicarse como una histeria colectiva, ¿no? Así que no salimos a contar lo que vimos, por miedo a que pensaran que estábamos locos. Pero no. Unas semanas después, iba en el auto con más personas, esta vez quizás 3 a 5 kilómetros más adelante por la misma carretera, todavía muy cerca del lago. Yo iba en el asiento trasero, y el pasajero del asiento delantero empezó a gritar desgarradoramente: «¿Qué es eso?», y casi se lanzó al asiento trasero. Parado al costado de la carretera, estaba casi la misma criatura exacta. Esta vez, sin embargo, sus ojos eran más oscuros, casi rojos. Otras 2 personas en el auto también la vieron. El conductor no dudó en salir de ahí lo más rápido posible. He tenido algunos encuentros muy extraños en esta área en general, tanto que trato de evitarla. Pero estos son solo 2 momentos en que vi algo con total claridad y puedo confirmarlo. Pesadilla recurrente y compartida. Vivo en Bélgica con mi hermana de 17 años, nuestro perro Cane Corso y nuestro padre. En nuestra sala tenemos una gran ventana tipo mirador que da al jardín, el cual es largo y termina con 2 hileras de setos. Justo más allá de esos setos, hay un campo y muchos árboles. La puerta de esa ventana es corrediza, y si hay una piedrita o algo similar en el riel, la puerta no cierra bien o empuja el otro panel fuera de la alineación, lo cual hace que sea un fastidio cerrarla. Así que cada noche cerramos la puerta corrediza y corremos las cortinas, porque nuestro perro tiene la costumbre de quedarse mirando fijamente hacia el fondo del jardín y ladrar. Si lo dejamos salir, siempre corre directamente hasta el final y empieza a ladrar. He tenido pesadillas recurrentes con extraterrestres parados al fondo de ese jardín. En esos sueños, cuando intento cerrar la puerta, o no cierra porque algo está atascado, o empuja el otro panel y queda una rendija abierta.
A menudo, mi perro se niega a volver a entrar. Creo que he tenido este sueño unas 3 veces. Una noche, mientras estaba cerrando la puerta y mi hermana estaba sentada a mi lado, me costaba trabajo con el cerrojo y le comenté en tono casual, sonriendo, que eso me recordaba una pesadilla que tengo seguido. Se la describí esperando que tal vez se riera, pero para mi sorpresa, no se rió en absoluto. En cambio, me confesó que ella también tiene exactamente el mismo sueño, con el perro negándose a entrar, los alienígenas al final del jardín y la puerta que no se cierra. Mi hermana y yo compartimos habitación, la cual tiene un balcón que también da al jardín, aunque con una puerta que cierra mejor que la del salón. Y no puedo evitar preguntarme, ¿será por eso que ambas tenemos este sueño tan inquietante? ¿Alguien más ha experimentado algo parecido? ¿O tal vez tiene una explicación psicológica para todo esto? Quizás este sea para mí el tema más aterrador, tabú y extraño de toda la ufología que he escuchado. Hablo sobre el supuesto programa de hibridación, del cual existen testimonios, y hay muchos que describen el secuestro de mujeres y hombres para extraer óvulos y esperma, con el fin de crear híbridos. Así como lo oyes. ¿Cómo y por qué? No tengo idea. Pero las historias se parecen demasiado entre sí, en ciertos patrones, aunque los testigos no se conozcan entre ellos. Algunos de esos testigos han descrito haber visto embriones y fetos flotando en tanques o tubos de ensayo. Y no solo uno o dos. Varios mencionan salas llenas de estos fetos. Algunos dicen que esos tanques están llenos de un líquido parecido al cloroformo, algo similar al líquido amniótico o algo por el estilo. Y no termina ahí. Muchas mujeres han reportado quedar embarazadas sin explicación, para después sufrir abortos extraños o simplemente perder al bebé sin ninguna causa médica clara, como si alguien hubiera venido, lo extrajera y se lo llevara. Las historias de íncubos y súcubos, entidades que inducen experiencias intensas o sueños eróticos, también apuntan al mismo patrón: la extracción de material genético. Cuando descubrí todo esto mientras leía, me quedé como, ¿qué carajos? Esto no puede ser posible. Pero ha sido documentado y mencionado por varios informantes a lo largo de los años. Bob Hopkins, John Mack, David Jacobs, Phil Schneider, Barbara Lamb. Todos coinciden en que existe una supuesta agenda que involucra manipulación genética, control de la reproducción humana e incluso la creación de híbridos que están siendo preparados para interactuar con la sociedad humana, o que ya lo están haciendo. A la mayoría no le gusta hablar de esto porque es un tema tabú, incluso dentro del mismo círculo ufológico, pero está ahí. El problema es que hay pocas o ninguna prueba física para demostrarlo. Los experimentadores serán llamados a ser embajadores cuando ocurra el primer contacto con las masas. Nuestras familias y amigos recurrirán a nosotros cuando ocurra el evento. Yo veo que sucederá pronto. Las sociedades ocultistas ya han tenido contacto con distintas especies durante décadas. A cambio de tecnología, las élites nos vendieron a todos, permitiendo que muchos de nosotros fuéramos abducidos, tratados como ratones de laboratorio. Es nuestro karma. Mira lo que nosotros mismos hacemos con los animales y roedores en nombre de la ciencia. Nos han tratado como hongos, nos mantienen en la oscuridad y nos alimentan con puras mentiras. ¿Quién sabe a quién conoceremos primero? Sospecho que serán las razas nórdicas de tipo humano, quienes se presentarán inicialmente para romper el hielo, como un escenario al estilo de la Federación de Picard. La verdad,
yo le doy la bienvenida. Durante décadas nos han estado preparando para vivir eventualmente en una sociedad de estilo Star Trek. No tengo todas las respuestas, solo tengo mis visiones, que he tenido desde hace unos 15 años. He estado vibracionalmente cerca de un grupo de seres que están interviniendo activamente en este plano terrestre, incluido yo, apoyando este salto evolutivo con el mayor amor y respeto posible. Cuando llegue el momento de dar un paso al frente, todos seremos llamados a hacerlo. Nuestras experiencias nos servirán. Estamos teniendo nuestro contacto antes para preparar a la población humana a tener el suyo. Esto unirá a una especie profundamente divina y desilusionada. La maravilla y el asombro volverán a la tierra y a la vida aquí. Así es como yo lo he llegado a ver. Veamos a dónde nos lleva todo esto. El 14 de mayo de 2025, sentí una vibración y una caricia sobre la parte superior de mi pie derecho, lo cual es algo inusual en mí. 2 días antes, le dije a mis guías que, si alguna vez necesitaban llamar mi atención, hicieran que me picara el pie derecho o algo, lo que fuera, para captar mi atención. Así que, después de que ocurrió eso en mi pie, tomé mis varillas y le pregunté a mis guías. Sentí una vibración y un toque en mi pie derecho. ¿Fueron ustedes? Sí. ¿Estaban tratando de llamar mi atención? Sí. ¿Hay algo que necesiten que sepa? No. ¿Hay algo que necesiten que haga? Sí. Entonces saqué 3 hojas de papel pegadas entre sí, con el alfabeto escrito a lo largo de las 3. El proceso que uso para que mis guías me deletreen palabras es el siguiente. Con las varillas en la mano, las sostengo sobre cada hoja y pregunto. La primera letra de la primera palabra está en la primera hoja. No. En la segunda hoja. Sí. En la tercera hoja. No. Entonces, la primera letra está en la segunda hoja. Sí. Una vez que tengo la hoja correcta, voy diciendo cada letra en voz alta hasta que las varillas se crucen en una en particular. Repito el proceso hasta que no obtengo más respuestas. Un par de minutos después, obtuve lo que quería. La respuesta fue P-A-F-N-L, Spirit. Salí y le conté a mi amigo Adam, y él dijo que las letras están desordenadas y una letra está equivocada, que probablemente quisieron decir plant, planta en inglés. Así que confirmé con mis guías si se referían a Plant Spirit, espíritu de la planta, y dijeron que sí. Les pregunté si necesitaba hacer algo y no obtuve respuesta. Adam dijo, pregúntales si necesitas meditar. Y respondieron que sí. Luego, Adam tuvo la impresión de que debía meditar simplemente por meditar, sin enfocarme en nada. Les pregunté si eso era correcto y dijeron que sí. Después les pregunté si podía meditar en 1 hora y media y respondieron que sí. Mi mente estaba explotando, porque 5 minutos antes de que tocaran mi pie derecho, estaba hablando con mis plantas. Siempre les hablo, pero nunca se me había ocurrido pedirles ayuda, hasta ese momento. A continuación les dejo un poco de contexto. Siempre les hablo a mis plantas porque sé que el CO2 que exhalo al respirar y hablar les viene bien. Además, con los experimentos en Japón sobre cómo los patrones positivos en las palabras pueden formar cristales de agua hermosos, y considerando que las plantas contienen agua, pensé que siempre es buena idea hablarles para que estén felices y saludables. Recientemente,
aprendí que todas las cosas tienen algún tipo de energía o conciencia. Unos días antes, escuché The Telepathy Tapes y vi algunos videos en YouTube sobre niños autistas no verbales, llamados Spellers, que han aprendido a comunicarse con sus padres utilizando la telepatía en el proceso. Al aprender sobre estos niños y jóvenes, teniendo en cuenta que estos maravillosos niños no pueden mentir, me hizo darme cuenta de lo poderosa que es toda la creación, en la Tierra y en todo el universo. Así que, regresando a mi historia, estaba hablando con mis plantas y decidí tomar mis varillas y hacerles algunas preguntas. Les pregunté: hola chicos, ¿cómo están hoy? ¿Están todos felices y saludables? Sí. ¿Puedo hacerles un par de preguntas? Sí. ¿Saben que los amo a todos? Sí. ¿Ustedes podrían ayudarme? Sí. ¿Pueden ayudarme a sanarme? Sí. ¿Pueden quitarme el dolor y hacer que mi espalda vuelva a ser fuerte? Sí. ¿Pueden hacer que mis ojos y mi visión sean perfectos? Sí. ¿Pueden ayudarme a perder peso? Sí. ¿Pueden hacer que mi cabello sea saludable, abundante y fuerte? Sí. Así que, volviendo al inicio de esta publicación, después de que me dijeron espíritu de la planta y que debía meditar, quise terminar de limpiar antes de meditar. Después de terminar de limpiar, en cuanto me senté, sentí que me tocaban el dedo del pie derecho. Tomé mis varillas, pregunté si habían sido ellos quienes tocaron mi dedo del pie. Dijeron que sí, y recibí el mensaje de que debía meditar ahora. Así que lo hice. Una hora después, desperté. No sabía si había funcionado o no, así que usando las varillas pregunté: ¿el espíritu de la planta hizo lo que tenía que hacer? Sí. ¿Es algo que tengo que hacer a diario? Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿6 meses o un año? 6 meses. La noche siguiente sentí una brisa que venía por detrás de mí, sobre mi hombro derecho y el costado de mi cara. Miré alrededor de mi habitación y ninguno de mis 2 ventiladores estaba encendido. Tomé mis varillas. Les pregunté si habían sido ellos y dijeron que sí. Pregunté si querían que meditara en ese momento y dijeron que sí. Luego pregunté si tenía que meditar o si podía simplemente dormir y dijeron que cualquiera de las 2 opciones estaba bien. La noche siguiente, sentí calor entre la muñeca y el pulgar. Tomé mis varillas, confirmé que eran ellos y que querían que meditara o durmiera en ese momento. A la mañana siguiente, usando mis varillas, hablé con mis plantas para saber qué necesitaban y descubrí que 4 de ellas necesitaban fertilizante y una necesitaba agua. Ahora les pregunto cuándo debo apagar las luces. Es tan asombroso que realmente puedo conversar con mis plantas. Y cuando el espíritu de la planta me sane, compartiré una actualización. Ahora voy a usar este método para comunicarme con mi gato. Quizás pienses que estoy loco, pero como dicen, nunca lo sabrás si no lo intentas. ¿Alguien más ha usado varillas de radiestesia para comunicarse con plantas, animales, cristales, guías o entidades no humanas? Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarme un mensaje. Escuché una frase en mi cabeza que no podría haber conocido por mí mismo. Soy nuevo aquí. Desde hace un tiempo he estado trabajando en clarificar mi intuición, porque sé que está ahí. He experimentado clariconocimiento, conocimiento claro, así como sueños proféticos. Creo que mi don puede desarrollarse y fortalecerse,
aunque estoy un poco perdido sobre cómo hacerlo exactamente. Empecé a meditar de nuevo con las Gateway Tapes, pero estoy tan ocupado que realmente me cuesta encontrar tiempo para esas sesiones largas. Cada noche, durante la última semana, he estado diciendo en voz alta antes de dormir que estoy listo y dispuesto a recibir mensajes, a conectar con mi yo superior, guías, etc. Que estoy listo para conectar con aquellos que estén en una vibración igual o superior a la mía. Anoche ocurrió algo extraño que no puedo explicar. Estaba en la cama, tratando de quedarme dormido y dejando que mi mente divagara. Justo antes de dormir, normalmente aparecen imágenes y palabras en mi mente, como si fueran historias. Siempre pensé que venían de mi propia mente creativa, pero anoche escuché la voz de un hombre en mi cabeza que terminaba una frase con la expresión Lasaña Code. Pensé que no era nada, pero me pareció raro que pronunciara lasaña. Esta mañana me enteré de que es una frase comúnmente usada para describir capas de código que son demasiado abstractas. No hay forma de que yo supiera eso. Puede que haya sido una coincidencia, pero la pronunciación sonó tan específica, como si fuera una pronunciación errónea también. No sé si esto fue un mensaje destinado a mí. Solo deseo expandir mis habilidades, poder escuchar más que solo fragmentos. ¿Alguien tiene algún consejo para crecer en esta área? ¿Fue real esto? Es una historia un poco larga que trataré de resumir. Básicamente, mi novio y yo empezamos a practicar CE5 durante la pandemia, porque estábamos aburridos y nos interesaba el tema. Hemos tenido éxito increíble. Hemos tenido encuentros regularmente, con testigos y contactos en forma de conversación real. Avanzando hasta ahora, hemos visto naves a plena luz del día, sobrevuelos a muy baja altura, y yo he visto flotas en 3 ocasiones distintas. Todo esto lo hemos presenciado sobrios, sin ningún tipo de sustancia, y han sido ovnis o UAP verificados. Vengo de una familia del sector aeroespacial, satelital y de ciberseguridad, así que sé más o menos lo que estoy viendo. Pero aquí está el detalle que me sigue dando vueltas, y no estoy segura si fue real. Hace varios meses, me desperté en medio de la noche. Soy de sueño muy profundo, pero alguien había encendido la lámpara de mi buró. Me incorporé en la cama y vi a 2 hombres de pie en mi habitación. Uno parecía un hombre alto, caucásico, de aspecto inquietante, con cabello rubio. El otro era más bajo y con un aspecto más normal, cabello castaño corto y una barba bien recortada. Ambos vestían trajes negros y, curiosamente, moños negros. Me asusté y traté de memorizar lo que había a su alrededor. Todo el maquillaje sobre mi tocador, dónde estaban ciertas cobijas y almohadas. Traté de bajarme de la cama, pero perdí la conciencia rápidamente. Una sensación parecida a cuando te aplican anestesia general. De repente, todo se sentía pesado y me desplomé horizontalmente en la cama. Mi pareja seguía profundamente dormida. Cuando desperté aproximadamente 1 hora después, estaba acostada boca arriba, con las muñecas y tobillos cruzados. Todos los detalles que me aseguré de memorizar antes coincidían. No suelo dormir en esa posición, así que eso también fue extraño. Sigo queriendo convencerme de que fue un sueño, pero no logro hacerlo. He tenido sueños vívidos antes, pero es como si mi cerebro no quisiera archivar esta experiencia como un sueño. Está almacenada en la parte de esto es un recuerdo real y de verdad pasó. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue real o no? ¿Y qué significa? Gracias.
No sé si estoy publicando en el canal correcto, pero espero que, basándome en los intercambios que tal vez hayan escuchado, puedan compartir su opinión conmigo. Fue hace varios años, creo que a principios de los 2000, cuando mi novia, que acababa de cumplir 18, me invitó a dormir a su apartamento. Ella vivía con sus padres, pero el edificio tenía 2 pisos más, un ático directamente bajo el techo. Habían puesto una cama ahí para su hermano mayor de 27 años, que ocasionalmente venía a visitar a los padres. Como su familia era tradicionalmente italiana, su padre nos prohibió compartir la misma cama en su casa. Esta situación nos llevó a escondernos en el ático para dormir esa noche. Obviamente, sentí cierta presión porque no quería tener que dar explicaciones a su padre, especialmente porque su pasado en el sur de Italia no era muy tranquilizador. Estoy detallando todo para que puedan entender mi estado mental general y la razón de mis dudas. Llegamos a casa tarde en la noche para evitar encontrarnos con sus padres y nos colocamos en el ático lo más discretamente posible, subiendo por la escalera para no ser vistos. La recogimos y el plan funcionó. Luego vino el momento de dormir. Pusimos la alarma para las 7:30 am, ya que para entonces sus padres ya se habrían ido, y apagamos las luces. Charlamos un poco antes de dormir, pero entonces comencé a escuchar ruidos, muy pequeños pasos sobre el techo. Al principio pensé que serían gatos o animales salvajes, ya que ella vivía en las afueras de un bosque. Pero poco a poco, los pasos se hicieron más numerosos y muy rápidos. Recordé que la casa tenía 3 pisos, y hasta para los gatos sería difícil subir hasta ahí, especialmente en tan gran cantidad, al menos 5 o 6, y moviéndose frenéticamente. Le pregunté a mi novia si le parecía extraño, y tras pensar un poco, dijo que sí. Nunca había escuchado eso antes. Finalmente lo ignoramos y nos quedamos dormidos. De repente, en medio de mi sueño, me desperté con un fenómeno extraño. Empecé a sentir opresión, como si todo mi cuerpo estuviera siendo inmovilizado. Era imposible moverme, ni siquiera un solo dedo. Había una extraña sensación de dolor, aunque no podía precisar dónde. Me costaba respirar y me sentía aplastado. Duró lo que parecieron largos minutos y estaba aterrorizado. Creí ver sombras blancas a mis pies que me sujetaban con fuerza por los tobillos. Al principio pensé que era su padre, pero no sabía si estaba soñando o despierto. Pareció durar una eternidad, pero estaba perdido en el tiempo. Como no podía hacer nada, traté de volver a dormirme, convenciéndome de que solo era una pesadilla. Al final, lo logré. Ahora, podrían decir que fue una parálisis del sueño, probablemente causada por el estrés de la situación, lo cual también pensé durante mucho tiempo. Pero hubo un detalle que realmente me inquietó esa noche y que sigue siendo la noche más misteriosa de mi vida. Mi novia y yo escuchamos que sonó la alarma. Yo la apagué y como marcaba las 7:30 am, ambos nos levantamos mecánicamente sin siquiera hablar y comenzamos a vestirnos como robots. Pero una vez vestidos, revisé la hora y solo eran las 2:30 am. Miré a mi novia y le pregunté si entendía lo que estaba pasando. Ella estaba tan sorprendida como yo, porque ambos habíamos oído la alarma, nos habíamos levantado al mismo tiempo y nos habíamos vestido por completo. Así que nos desvestimos y volvimos a la cama para dormir otras 5 horas. Esta vez, cuando la alarma sonó de nuevo, finalmente nos levantamos de verdad. Y fue entonces cuando empecé a pensar en lo que había sucedido. Le pregunté si recordaba lo que había pasado esa noche, y me dijo que sí, y comenzó a reírse. Yo también me reí, solo para no parecer raro.
pero luego le conté sobre mi noche. Ella lo encontró extraño, pero pensó que solo era una pesadilla. La historia se desvaneció y nunca relacioné los eventos de esa noche, hasta que vi un programa sobre abducciones alienígenas que describía una secuencia de sucesos inquietantemente similares a lo que yo había vivido. Ya no estaba con mi novia en ese momento, así que nunca hablé con ella al respecto. Pero cuanto más lo pienso, más quiero entender. ¿Debería intentar la hipnosis para revivir esa noche? ¿O ustedes qué opinan? Esta es una historia real de una madre y su hijo que compartieron un encuentro a bordo de un ovni. Una noche de 1974, Richard Simon, de 7 años, se fue a dormir en la casa de sus padres en Cleveland, Ohio. No lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después de esa noche, Richard comenzó a sufrir de insomnio severo. Cada vez que llegaba la noche, sentía la necesidad de asegurarse de que las ventanas y puertas estuvieran cerradas con llave. Sin embargo, no podía dormir. Su madre, Ainus, pronto notó que Richard estaba cansado todo el tiempo, pero ninguno de los dos podía entender la razón de su insomnio. Richard creció, interesándose en la tecnología, la exploración espacial y la ciencia ficción. Le iba bien en la escuela, y según todos, era un niño normal, excepto por el insomnio, que continuó hasta la adultez. Una noche de mayo de 1988, a los 21 años, Richard y un amigo fueron a pescar a la orilla del lago Erie. Hicieron el corto paseo y comenzaron a pescar. Pronto notaron un silencio extraño que se posó sobre el área. Curiosamente, no había nadie más ahí. Entonces, apareció un orbe brillante de color dorado rojizo que se acercó a toda velocidad y se disparó hacia arriba. 20 minutos después, vieron otro. Al mirar sus relojes, se sorprendieron al ver que habían pasado más de 4 horas. Ninguno podía creer que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Después de pescar 2 horas más, comenzaron a regresar a casa. Al irse, el silencio extraño desapareció y volvieron a su hogar. A la mañana siguiente, se sorprendieron al leer en el periódico que muchas personas en la zona habían visto ovnis. 3 años después, la madre de Richard, Ainus, decidió dejar de fumar. Encontró un hipnoterapeuta para que la ayudara y le dijo a Richard que también debería acudir para tratar su insomnio. Después de un poco de insistencia, Richard aceptó. Fueron juntos a la consulta. Ainus fue primero, y Richard se sentó en la sala de espera. Se preocupó al escuchar los sollozos apagados de su madre. 1 hora después, ella salió. Richard le preguntó qué pasaba, pero ella guardó silencio y le dijo que fuera a ver al terapeuta. El terapeuta le hizo muchas preguntas. Luego lo hipnotizó y le preguntó sobre su insomnio. Richard comenzó a ver luces brillantes y caras extrañas con aspecto alienígena. De repente, las paredes de la amnesia se derrumbaron y Richard recordó todo. Recordó haberse despertado aquella fatídica noche de 1974 para encontrar la casa llena de una luz azul extraña. Al ir al cuarto de su madre, vio que estaba vacío. Asustado, la buscó y al revisar una de las habitaciones, vio la silueta de una figura extraña afuera. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Una luz azul entró y vio una figura baja con una cabeza grande. Lo siguiente que supo es que estaba inmovilizado sobre una mesa dentro de una habitación redonda y plateada, rodeado por 3 humanoides bajos con cabezas grandes y calvas,
ojos enormes y oscuros y piel gris. Cerca estaba un gris de tamaño mediano, y al pie de la cama vio a un extraterrestre gris de 7 pies de altura. El miedo lo invadió al darse cuenta de que no era una pesadilla, sino que realmente estaba sucediendo. Los extraterrestres parecían concentrados en su zona abdominal. Le dijeron: «No te preocupes, vamos a cuidarte. Todo estará bien». A su derecha escuchó a una mujer gritar. Al voltear, la vio acostada sobre una mesa. Un alivio lo llenó. No estaba solo. Mientras continuaban el examen, volvió a llenarse de miedo. El gris de tamaño mediano le dijo: «Necesitamos revisar algo y luego podrás ir a casa». Richard se sintió tranquilo. Después de unos largos 45 minutos, se desmayó. Despertó a la mañana siguiente sin memoria del evento. Ahora, hablando con su madre, Ainus dijo que recordaba haberse despertado y darse cuenta de que estaba en otro lugar, acostada sobre una mesa de metal. Vio a su hijo a la izquierda, rodeado de seres bajos. Vio un gris de tamaño mediano y otro muy alto de pie junto a la pared. Maldecía y gritaba que mejor no lastimaran a su hijo. Ellos dijeron: «No te preocupes, no vamos a hacerle daño». Ella no podía moverse. Más enojada que asustada, continuó protestando. Lo siguiente que supo fue que despertaba de nuevo en su cama, sin memoria. Tanto ella como Richard quedaron maravillados por el hecho de que ambos recordaron lo mismo. Luego, Ainus le contó que una mañana, cuando tenía 7 años, había ido al granero de la granja de sus padres en el campo de Kentucky y vio una extraña criatura humanoide. Los eventos extraños continuaron. Richard comenzó a tener premoniciones. Después de casarse y tener hijos, su hija de 7 años vio un humanoide en su habitación. Los doctores descubrieron un extraño implante en su seno nasal. Toda la familia empezó a tener avistamientos de ovnis. Con el paso del tiempo, su hija se casó y tuvo hijos, y la hija de 7 años de ella comenzó a ver un extraño humanoide en su habitación. Este caso conmovedor y fascinante ofrece muchas ideas importantes sobre cómo es lidiar con el contacto extraterrestre y responde muchas preguntas que rodean este tema. La familia Simon es solo una entre miles, si no es que millones, que están siendo visitadas por extraterrestres. Para leer la historia completa de este caso, consulta el libro Humanoides y alta extrañeza, 20 encuentros reales con ovnis. Era noviembre cuando las orbes aparecieron en el cielo. Se multiplicaron por todas partes, a nivel global. Al mismo tiempo ocurrieron las incursiones de drones en Nueva Jersey. Esto despertó mi interés, ya que soy un creyente desde hace mucho tiempo en extraterrestres y fenómenos paranormales. Realicé una investigación rigurosa sobre el fenómeno, que me llevó al proceso Gateway. Leí el documento completo y empecé a reflexionar sobre todo durante unos 3 días. El quién, por qué y cómo del fenómeno. Cómo nuestra conciencia realmente manipula la realidad física. ¿Qué son esos orbes? ¿Por qué están apareciendo en masa? ¿Cómo hemos estado ciegos a todo esto todo el tiempo? Estaba explicando mis descubrimientos a mi hermano, con quien no hablaba desde hacía 2 años. Él mencionó algunas cosas que me impulsaron a leer textos religiosos desde una perspectiva moderna de tecnología, como si sus magias o milagros fueran manifestaciones tecnológicas. Ver el modelo del universo y el cerebro
lado a lado, mostraba similitudes asombrosas, especialmente cuando usas un microscopio electrónico para observar el cerebro o el ojo. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Después de completar mi modelo para mi familia, inmediatamente sentí una ola o un cambio en la realidad. Comencé a llorar y reír, lágrimas por los sufrimientos y dolores que todo atraviesa, y risas por la belleza de nuestra realidad anidada. Saber irrefutablemente que esta realidad nos ha estado preparando para la próxima existencia o futuro o para la continuación. Sudaba profusamente y parecía loco para mi familia. Intenté escribir mis hallazgos en Reddit. Escribí las palabras. Descubrí la realidad. Cómo funciona todo. Tan pronto como presioné enviar, escribí un párrafo completamente diferente, hablando sobre un juego de Halo y su mapa Ascension. Me asusté y lancé mi teléfono. Me tomó un tiempo calmarme. Y justo entonces, mi hermano llamó. Sonaba lejano y con estática en el teléfono. Llamó para ver si estaba bien, sin saber lo que había descubierto. Los siguientes días tuve sincronicidades por todos lados, desde música hasta diálogos hablados. Cambié inmediatamente mi dieta y mi forma de ver la vida. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas alrededor de la electrónica. Nuestro termostato decía «Hola» al azar muchas veces durante el día. Internet se cortaba en algunos dispositivos de forma aleatoria. Mi esposa presionó el botón para abrir nuestro vehículo y todas las ventanas bajaron unos 15 centímetros. Los sueños que tuve en ese periodo fueron muy vívidos. Recuerdo sentir algo a mi alrededor y actué como el teniente Dan en Forrest Gump, gritando al cielo, reclamando mi soberanía y mi amor, comprensión por todas las cosas. Los sucesos continuaron por aproximadamente 2 meses. Una noche, regresando a casa, vimos un orbe, vívidamente verde, flotando sobre nuestra casa. Ambos la observamos durante unos momentos. Luego la vimos despegar a una velocidad imposible. Se pudo ver la estela un instante y luego desapareció. Desde entonces, no he vuelto a percibir esa sensación de ser observado que tenía durante ese tiempo, y me siento completamente en paz con todas las cosas. Ya no deseo las cosas que antes quería. No sé si el espíritu o entidad era de alineación buena o mala, ni cuál era su propósito o interés en mí, pero sé que toda mi visión del mundo, tanto interna como externa, cambió. Tengo esta sensación de saber que puedo sentir la verdad con pocos detalles o información. Recuperé mi intuición para acompañar mi mente analítica. Anoche soñé que me transformaba en un alien mantis. Al principio, el sueño transcurría conmigo en el mundo de Pokémon. Por alguna razón, esto me pasa todas las noches. Simplemente viviendo como un ciudadano ahí y todo ese rollo. Pero más adelante en el sueño, estaba buscando un aeropuerto con cierta urgencia. Necesitaba irme y no podía esperar. Mi familia estaba en el sueño y mi madre me decía que estaba bien, pero también parecía agobiada. En un momento, el pánico me dominó. Me brotaron alas en la espalda. Mis manos se transformaron en garras y mi cabeza se volvió como la de una mantis. Mi familia hizo lo mismo. Allí estaba, un alien mantis. Naturalmente, la gente a nuestro alrededor no estaba muy contenta con eso, pero no llamaron a las autoridades. Simplemente no nos trataron muy bien. Entonces escuché una voz en mi cabeza que me decía algo con súplica. Me desperté. Algo que me llama la atención es que un gurú
que prefiero no nombrar, me dijo que soy un híbrido gris, que mi alma es gris y mi cuerpo humano. Una vez, un alien mantis también se manifestó en mi habitación y saltó sobre mí, queriendo jugar a luchar, y desde entonces ha regresado una vez más para acurrucarse conmigo en la cama, envolviéndome en un abrazo. ¿Qué está pasando? Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.